Ver más allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en nuestro programa Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Hoy 12 de marzo del 2015, ya se está nublando Antofagasta, me parece un poco agradable habernos arrancado un poquito de ese sol extremo de febrero, pero igual hace calorcito, así que igual estamos todavía disfrutando estos días. Nosotros nos encontramos nuevamente en esta edición y hoy día tenemos un tema súper interesante que ha estado en la palestra hace bastante tiempo ya y está bien que lo conversemos y sigamos viendo las distintas aristas, sobre todo con nuevas propuestas de legislación al respecto. Vamos a hablar de la descentralización y vaya que es importante para nuestra zona norte este punto. Pero primero, como siempre, vamos con nuestra nota introductoria y ya volvemos con nuestros invitados. La descentralización para el futuro de nuestra región. La descentralización es un tema que ha marcado fuerte presencia en la agenda nacional el último tiempo, puesto que diversas zonas del país, en particular la región de Antofagasta, han manifestado la imperiosa necesidad de ser atendidos y apoyados por las autoridades en temas económicos, políticos y de derechos como la salud, educación y viviendas, aspectos sensibles en una de las zonas más caras de nuestro país, debido a su actividad productiva minera. Según parlamentarios de nuestra zona, las regiones harto han sabido de promesas y temas pendientes que aún no han visto la luz. A esto se suma el resultado del estudio denominado Del Dicho al Hecho, elaborado por la Organización Ciudadana Inteligente, que cifra en un 11% el cumplimiento de las promesas en materia de descentralización y en un 16% el nivel de cumplimiento de su programa de gobierno durante su primer año de mandato. No obstante, dentro de la misma región existen interesantes iniciativas para contribuir a la creación de una agenda de descentralización, especialmente en el tema de nuestros recursos energéticos, de los cuales dependemos y que necesitamos para contar con un futuro para las próximas generaciones. De este tema conversaremos hoy en esta nueva edición del programa Ver Más Allá. Ver más allá. Ahí estábamos entonces con algunos datitos, con un poco de contextualización de lo que vamos a conversar hoy día, pero lo primero es lo primero. Vamos a saludar a nuestros especiales invitados que nos visitan hoy en la Radio Sol. Estamos con Cristian Rodríguez, él es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Muy buenos días, Paola, y gracias por la invitación. Y buenos días a todos los auditores de Antofagasta y Calama. Muchas gracias. José Antonio acompaña, él es director del Centro de Estudios Históricos y Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN. ¿Cómo está, José Antonio? Buenos días, Paola, y buenos días a todos. Sí, en Calama también nos escuchan, a la 96.1 y Antofagasta 97.7, así que aquí nos ampliamos a la región, también nos ven por streaming, también estamos acompañando a la UCN a través de su canal interno, todo en pos de que nos vayamos haciendo parte de esta discusión y este debate. La verdad es que la descentralización no es solo tema de las autoridades, aquí debemos participar todos como comunidad y la misma universidad ha hecho cosas interesantes, pero primero que todo vamos como un poco desde la historia y vamos un poco hablando de cómo podríamos describir lo que ha sido el tema de la descentralización para Chile. No sé si quisiera comenzar don Cristian y después José Antonio. Bueno, gracias, Paola. Bueno, la descentralización en Chile se ha entendido de varias maneras. Primero, como desconcentración de las funciones administrativas, con la creación de los servicios que se instalaban en las regiones. Eso tuvo que ver con la creación de las direcciones de servicios, la seremía en el ámbito local y regional. Después se le entendió como una delegación de funciones ya hacia servicios ya que estaban instalados en la región, pero con escasa autonomía. Después se lo entendió también como una suerte también de privatización, que el Estado externalizaba funciones, ¿no es cierto?, hacia organismos o entidades privadas. Pero finalmente lo que se entiende por descentralización es cuando se descentraliza el poder desde el centro hacia las regiones. Y el poder significa, a veces bien ambiguo su definición, pero lo que significa el poder es tener las capacidades, tener los recursos, tener las autonomías
para definir los propios intereses, transformarlos en objetivos y desarrollar acciones para alcanzar esos intereses y objetivos. Políticas públicas que siempre estamos ya, y la sociedad y la ciudadanía nos estamos acostumbrando a usar y empoderarnos de esa palabra, ¿no? Porque de verdad que hay varios temas pendientes. Yo creo que hay una deuda nacional, sobre todo con la zona norte. José Antonio, ¿cuál es su visión de descentralización? Mira, yo creo que comparto lo que ha señalado Cristian, pero aquí yo creo que ha habido una tensión entre lo que eran las demandas tradicionales de las regiones extremas y lo que ha sido fundamentalmente, manteniendo un Estado unitario, centralista, dotar o endosar sucursales de instituciones paraestatales. Me explico con esto. Cuando se crea la Corfo, se crea precisamente la Corfo Norte, pero antes el Instituto de Fomento Industrial, pero sin mayores recursos, sin mayor dotación de personal técnico y sin mayor poder de decisión. Entonces nos encontramos que tú puedes tener una cantidad homologable de instituciones centralizadas a nivel regional, pero que son diseñadamente virtualmente buzones de reclamo, pero que no toman decisión. Ahora, hay un tema interesante, porque cuando surge la CONARA, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, en tiempo de la dictadura, se hace un paso bastante decisivo sobre la descentralización, incluso en un momento dado una suerte de desconcentración, pero nos encontramos con dos temas. Lo que era fundamentalmente la nueva división administrativa no responde a características homogéneas que tenían las regiones. Mira, el año 1960 la Corfo plantea que deberíamos haber estado en 6 regiones, y la región que era de Tarapacá y Antofagasta debería ser una sola región por 3 razones. Es una zona minera, hay un sujeto social y hay características físicas. Entonces, eso que se había planteado de manera bastante estructurada se deja de lado, y hoy día se tiene incluso la aparición de regiones que no tienen virtualmente ninguna sustentabilidad, como la región número 15, Arica, Parinacota. Sí. Entonces nos encontramos... Y se sienten bastante abandonados por lo mismo. Por supuesto. Entonces nos encontramos también con una paradoja, que cuando el Estado central veía que las regiones no respondían a un desarrollo más o menos homogéneo, intervenían con el Puerto Libre, intervenían con la zona franca alimenticia, etcétera, tanto en las dos regiones. Pero también es una situación virtualmente más circunstancial. Arica empieza a surgir porque la dictadura de Manuel Odría en Perú fortalece la inversión privada en Tacna, y así nos vamos. Sí, pero hablando un poco de nuestra realidad también, y sobre eso mismo, sobre esta definición, ¿cuáles serían las áreas más sensibles o las áreas más críticas donde hemos notado que necesitamos ya imperiosamente una descentralización? En temas de vivienda, salud, educación, bueno, también tenemos un tema nacional, pero ¿cómo nos vamos adecuando también a esta región, que vamos a hablarlo más adelante? Nuestros ingresos, nuestra actividad, nuestra brecha también es bastante particular. Cuando uno habla de descentralización, se está refiriendo a que uno lo que necesita es descentralizar el poder, y descentralizar primero el poder político. ¿Y qué significa eso para la gente, para los ciudadanos? Significa que puede elegir sus autoridades, significa que puede intervenir en las decisiones, el cómo, qué política pública es la que quiero que se materialice. Puedo fiscalizar a mis autoridades, y para las autoridades regionales significa que efectivamente van a tener autonomía, capacidad y recursos para definir las políticas públicas. Pero significa también descentralizar administrativamente el país. O sea que efectivamente las funciones, la capacidad de gestión de los servicios pasen autónomamente hacia los gobiernos regionales. Además, hoy día, por ejemplo, las seremías son organismos, ¿no es cierto?, que están solamente desconcentrados administrativamente, pero que dependen del nivel central. Siempre tienen que seguir al pie de la letra. Y significa una cosa muy importante, y sobre todo para la gente, es la descentralización de los recursos.
O sea, ¿qué significa eso? Que significa tener autonomía. Autonomía no solamente para definir el volumen de recursos que la región, que el barrio, que la localidad, que la comuna necesita, sino que también significa, y algo muy importante, para definir qué se hace con ellos autónomamente. De acuerdo a su realidad. Hoy día eso no es posible porque esa decisión está mediada por el nivel central que te dice cuántos recursos vas a tener en la región, no importa cuáles sean tus necesidades y en qué tienes que invertirlo. Pero Cristian, hasta los subsidios, el subsidio de clase media de vivienda, lo experimenté yo misma, o sea, está basado en los ingresos per cápita y en los, digamos, de a nivel nacional, y la realidad de Antofagasta en ingresos no es la misma que de Valparaíso ni de Puerto Montt. Y ahí se cruzó una cosa muy graciosa, porque en el fondo para el banco uno era de menor recurso y para el gobierno uno tenía demasiados recursos. Bueno, con esto termino la definición. ¿Qué significa para la gente? Que al final percibe que las decisiones, que la política es algo que está alejado de ellos, que las políticas públicas, que lo que se hace, lo que hacen las autoridades en la región no tiene que ver con sus intereses, porque finalmente los que toman las decisiones sobre en qué se invierte, qué proyectos vamos a realizar, no están dentro de la localidad, el barrio, la comuna o la región donde ellos están localizados, sino que es una decisión que viene desde fuera. Y eso lo perciben los ciudadanos día a día cuando ve que la política no tiene nada que ver con sus intereses. Uno de los salvavidas que queda son los fondos de desarrollo regional un poco, pero eso tampoco es suficiente, ¿no? Pero yo diría que si no va un empoderamiento de facultades político-administrativas conjuntamente con una disponibilidad de recursos y tener también la autonomía en que no solamente el sistema electoral pueda precisamente controlar la acción, sino que también ver que la ciudadanía pueda observar la transparencia de cómo yo voy a priorizar esos recursos. Entonces, si uno observa esta situación, nos encontramos, por ejemplo, cosas que, con el ejemplo que tú pusiste, cuando la gente del Departamento de Economía de nuestra facultad hizo los estudios sobre cómo podríamos buscar indicadores de desarrollo regional, incluso indicadores socioeconómicos distintos para medir IPC, ingresos, ahí tendrías tú una visión de cómo acomodar nuestro desarrollo heterogéneo que hay acá entre la parte minera y la parte comercial, etcétera, con la accesibilidad precisamente a lo que se consideran condiciones mínimas de calidad de vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, educación. Sí, vamos con un temita y seguimos conversando. Nos queda harto todavía. Vamos con Zoom de Soda Stereo. Ya volvemos. ...58 años de experiencia... creando conocimiento con vocación social... educación superior... Universidad Católica del Norte... admisión 2015... educación superior... 86% de los académicos con postgrado... formando ciudadanos responsables... educación superior... Universidad Católica del Norte, admisión 2015, educación superior. Seis años de acreditación en todas las áreas. Calidad al servicio del país. Educación superior. Universidad Católica del Norte, admisión 2015, educación superior. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Antofagasta y Calama, que nos escuchan en la Radio Sol. Estamos conversando sobre la descentralización y la importancia de poder ir apoderándonos de este tema y poder de alguna manera ver las posibilidades concretas que se pueda realizar y se pueda dar. Estamos acá con Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, y José Antonio González, quien es director del Centro de Estudios Históricos Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también académico de la misma facultad.
Estábamos conversando un poco y contextualizando de qué significa para nosotros la descentralización, pero ahora vamos un poco más a las cosas concretas. José Antonio, bueno, está esta nueva, desde octubre del año pasado, que la Comisión Asesora Presidencial entregó estas 10 propuestas de descentralización, entre las cuales yo creo, me gustaría abordar principalmente, hay dos. La primera tiene que ver con un poco el tema electoral y el empoderamiento de la elección de nuestras propias autoridades regionales, ya no solo presidente y parlamentarios, sino que nuestro intendente. ¿Qué puede decirnos de esta propuesta en particular y si quiere también abordar sobre esta nueva propuesta legislativa? Yo creo que ahí tenemos, en mi modesta opinión, tenemos en intríngulis por lo siguiente, porque dentro de las propuestas que condujo Esteban Valenzuela, hay una diferenciación ya que en mi opinión es un poco enojosa para la región. ¿Por qué declarar solamente la región del Biobío como un estado plurinacional cuando nosotros también tenemos diversidad? También tenemos diversidad étnica. Pueblos originarios, la población aymara en Tarapacá son más de 70.000 en la provincia de Colchane, y tenemos también nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿por qué reconocer que en el sur no es un estado nacional y tampoco se pretende una visión sociocultural homogénea, y acá vamos a tener un problema? Es más todavía, como lo que es la isla de Rapa Nui no va a ser plurinacional cuando la población nativa es superior a la población blanca. Entonces ya ahí tenemos ¿Tendrá que ver con un tema estratégico también de la zona del Biobío? No, es que las cosas, la norma para todos hace diferenciación en términos generales, o lícitamente hace una situación de exclusión en términos generales. Entonces, ahí ya tenemos, en mi opinión, un tema. El segundo tema es cómo vamos a cuajar un Estado que va a llegar al límite antes de entrar a los preliminares de un Estado federal. Entonces, esta situación de cómo va a ser la representación del Estado, del Poder Ejecutivo en la región, y por otro lado, cómo va a ser el que va a dirigir el CORE elegido, yo creo que ahí tenemos un tema que falta darle una vuelta a la tuerca, porque esto va a ser más o menos lo mismo que pasa con el alcalde mayor en Buenos Aires y el gobernador. Sí, eso es preguntar un poco el caso de Argentina, que son estados federalizados, pero... Claro, pero aquí, bueno, el Estado federal, aquí sería más inequitativo la situación que se plantea. Por eso me parece interesante que dentro de las dos propuestas que más me hacen, digamos, gracia a mí, es la ley de rentas regionales y la ley de convergencia sobre la equidad interterritorial. Eso también quería preguntarle sobre la ley de renta regional, que también nos podría no importar harto, porque en realidad tenemos una situación bastante diferente a la de las otras regiones. Claro, por ejemplo, uno observa que cómo es posible que todavía tengamos no solucionados los efectos del terremoto en Tocopilla. Es decir, para mí eso es indigno desde el punto de vista regional, e incluso es inhumano para las personas que lícitamente están en la comuna de Tocopilla. Es decir, si nosotros tuviésemos esa capacidad de renta, podríamos lícitamente plantear a través de las atribuciones que tendría el CORE una situación en que la región crezca en todos sus departamentos, en todas sus provincias y comunas, de manera más o menos simétrica. Y por consiguiente no tuviésemos ni bolsones de pobreza, ni situaciones que pudiesen precisamente lastimar el derecho que como ciudadano y como persona todos tendrían lisamente la misma accesibilidad a la infraestructura. Hay un tema que yo no vi en ese documento, y que por supuesto hay hay un trabajo y hay una priorización, pero también acá nosotros tenemos una característica particular, y ahí no sé si también quiere acotar algo con respecto a la migración. Y hace poco se dijo que ya se ha triplicado la cantidad de inmigrantes en nuestra región solamente, en los últimos 5 años. Ya, pero y ahí cómo participa también esa que es parte de la ciudadanía también. Claro, pero tú tienes ahí residentes. Tres problemas. Uno es la percepción. Todavía no alcanzamos la cifra en porcentaje que tuvimos en 1907, que era un 4,2% de la población inmigrante. Todavía estamos ni siquiera bordeando el 3%. Lo que pasa es que
ahí aparece un segundo problema. Es cómo es la mirada que se tiene en que nos aparecen todas las fobias, toda la situación xenófoba, toda la cosa racista y clasista, en que ahora ponemos los elementos raciales. Nosotros podemos hablar del indígena, sí, pero el indígena está en Biobío o está en San Pedro de Atacama. Pero cuando lo tenemos al frente, veamos si seguimos siendo tolerantes, respetuosos con el prójimo. Cuando hablamos del negro, cuando hablamos del mulato, lo tenemos hoy día. Entonces, si queremos una sociedad más inclusiva, más tolerante, tenemos que precisamente brindar. Y un tercer aspecto que me parece fundamental es, nosotros vivimos en un barrio que es América Latina. Todas esas estupideces de que somos precisamente un chalet en un pésimo barrio, sí, pero también nosotros tenemos altibajos. Argentina siempre ha sido más que nosotros en términos socioculturales. Que esté en base de algunos indicadores más o menos mal, sí, pero Argentina nos ha recibido en toda la zona sur más de 1 millón de inmigrantes, con acceso a la salud, a la educación. Nosotros tenemos que ser en ese sentido generosos. Sí, y Antofagasta, que no se nos olvide, es una ciudad formada de inmigrantes. Perdona, y más un detalle, nosotros lo hacemos esto no porque somos a veces buenos chatos, lo hacemos precisamente porque tenemos un envejecimiento más acelerado de nuestra sociedad y por consiguiente necesitamos mano de obra, necesitamos precisamente gente que cotice en nuestro sistema provisional para que no caigan más todavía lo que son precisamente los fondos como los países de Europa ahora que están totalmente, y hay una crisis también ahí en ese punto. Cambiando un poco del foco, pero siguiendo en el mismo tema, Cristian, ¿cómo también estamos enfrentando el tema de la energía? También es importante cómo estamos en materia energética y cómo podemos descentralizarnos o participar de una autonomía. Bueno, el año pasado publicamos un libro que los desafíos de agua y energía en las regiones mineras desérticas, y que reunió un conjunto de expertos tanto de la Universidad Católica del Norte como a nivel nacional. Y concluimos varias cosas. Primero, que somos una región, ¿no es cierto?, que se autoabastece, que tenemos una capacidad instalada que supera la demanda actualmente, que la matriz energética actual de la región de Antofagasta está compuesta casi en un 90% por fuentes fósiles, particularmente carbón y petróleo, que el 80% de la demanda de energía en la región es la demanda de las grandes empresas, de las grandes industrias mineras, que la estructura de la oferta y de la demanda está tremendamente concentrada, que la oferta básicamente está en manos de 3 grandes empresas y que la demanda también está concentrada, ¿no es cierto?, en los grandes, ¿no es cierto?, en las grandes industrias de la gran minería. Cristian, discúlpame que le interrumpa, pero nos pilla un breve corte, pero de verdad queremos detallar bien esto. Entonces, en el segundo bloque lo vamos a conversar más detalladamente y ya volvemos, ¿ya? ...86% de los académicos con postgrado, formando ciudadanos responsables. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Seis años de acreditación en todas las áreas. Calidad al servicio del país. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. ...58 años de experiencia. Creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Me pillaron
por Dios, aquí estamos de vuelta en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos con José Antonio González y Cristian Rodríguez de la universidad conversando sobre descentralización de distintas perspectivas. Hablamos de la ley, de la nueva propuesta, de lo que nos falta, de los puntos críticos de Antofagasta, pero ahora estábamos hablando también sobre un tema súper importante que es la energía. Cristian Rodríguez nos estaba conversando un poco sobre los resultados de este estudio y de los distintos tópicos que son los más importantes y relevantes. No sé si, Cristian, lo podemos repasar desde... Bueno, lo que ¿cómo estábamos? Gracias. Lo que estábamos señalando era que tenemos varias características que tiene la región. Primero, que se autoabastece, ya que tiene una oferta, tiene una capacidad instalada que supera la demanda, que tiene una matriz energética fosilizada, ya que más del 90% de su matriz energética depende del carbón y del petróleo, que la demanda energética mayoritariamente es de la industria minera, que la oferta y la demanda están bastante concentradas, por el lado de la oferta, en pocos generadores de energía en la región, no más de 3, ya, y en pocos también demandantes, del 80% es solamente la industria. Por lo tanto, las decisiones sobre la energía están básicamente instaladas en el mercado. Son decisores privados los que tienen el control de la energía en la región de Antofagasta. Y por lo tanto, toda esa capacidad que tiene la región en materia del desarrollo de las energías renovables no convencionales, particularmente la solar, la eólica, la geotérmica, la verdad que sin un papel activo del Estado va a ser una oportunidad perdida. ¿Y por qué digo que se requiere Estado? Porque se requiere, primero, la capacidad del Estado de planificar, de tener una agenda energética regional que pueda impulsar el desarrollo de las energías renovables en la región. Requiere un Estado que tenga recursos para desarrollar incentivos para el desarrollo de empresas dedicadas al desarrollo de las energías renovables. Y eso requiere autonomía de los recursos, requiere autonomía de la región para poder incentivar. Porque hay innovación. Y requiere el fortalecer el papel de las universidades, de los actores regionales en el desarrollo de este tipo de potencial. Pongo un problema y pongo un ejemplo para graficar esta problemática de las decisiones en el centro en aspectos donde nosotros tenemos un gran potencial como las energías renovables. Por ejemplo, cuando se integre el sistema interconectado central con el sistema interconectado del Norte Grande, ¿qué es lo que va a ocurrir si no media un papel del Estado regional activo? Que lo que va a ocurrir es que la región va a ser la gran productora de energía termoeléctrica para el resto del país y lo que vamos a recibir de vuelta, vamos a importar energía renovable. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Ya? Es más barato producir energía central, construir centrales de pasada en el sur de Chile, ya importar esa energía hacia el norte del país y exportar energía fósil, ¿no es cierto?, desde Antofagasta hacia el resto del país. Eso va a ocurrir de no tener la capacidad de planificar, no tener la capacidad de los recursos para incentivar y no tener la capacidad para promover el desarrollo de las universidades en este país. O sea, en este sentido quiero destacarlo, a la Universidad Católica del Norte y otras universidades también, están las ideas, está la innovación, está el capital humano, están incluso proyectos potentísimos. De hecho, hablábamos hace unos programas atrás con alguien del Departamento de Química también, que hay proyectos en Tocopilla. Pero ¿qué pasa con los recursos? Esto no puede funcionar si no hay apoyo, no hay dinero, no hay cómo llevar a cabo un trabajo. Yo creo que ahí tenemos un tema que uno lo puede ver entre dos pilares. Uno, la relación de los centros de reflexión como son las universidades. Y yo hablo de las universidades regionales, las clásicas, ¿no? Porque ahí tenemos un compromiso regional mucho más acendrado, mucho más arraigado con las propias demandas ciudadanas que se han mantenido en pos de esta regionalización. Pensemos en dos cosas. Si nosotros miramos la capacidad crítica de las universidades, hoy día eso se pone en telejuicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos que reciben las universidades es del Estado.
Y ya tenemos precisamente que cuando hay un informe, un estudio crítico sobre algún aspecto del Estado, es más o menos complejo seguir o que el Estado realmente haga caso. Pensemos solamente toda la problemática cuando pasó con la celulosa Celfín. Se metieron en Chile, no sé Talca, no sé Valdivia. O sea, a ver, pero aquí era precisamente concesión de los informes o hay precisamente cierta autonomía en determinar qué cosa está pasando. Entonces ahí yo creo que hay un tema que es también de respeto, de dignidad, precisamente a la reflexión. Sí. Un segundo aspecto está dado precisamente con la sustentabilidad de los recursos naturales. Piensa tú que aquí nosotros no tenemos una planificación de cuencas hidrológicas que existe en todo el mundo europeo. Pues más que sea la cuenca del Loa, es la cuenca que tiene más afluente, aunque sea poco, es la cuenca que tiene más afluente según los estudios de CON. Segundo, son cuencas fósiles. El río Loa es fósil, es un agua fósil, no es agua nivosa, según lo que investigaron en la década del 90 los especialistas franceses. Un tercer aspecto, tú tienes que conciliar precisamente esta diversificación productiva. Piensa tú que para entrar a la parte geotérmica, eventualmente, tú tienes que pedirle precisamente la consulta a los pueblos originarios de la precordillera. Y ahí tenemos un tema con la parte de la interconexión, digamos, de todo el sistema eléctrico. Después tú tienes que ver también, si pones planta desaladora, bueno, ¿dónde va la sal? ¿Cómo puede afectar toda la parte biótica del mar y afectando precisamente a las caletas tradicionales, sí, a todas las empresas apenas, duras penas, artesanales, sí, y ya tienen poco. Y tenemos también un tema que es el uso consultivo de las aguas. ¿Quién va a estar más priorizado? ¿El uso residencial, el industrial, o el industrial, el agrícola? Oiga, estimado, sí, quiero agregar algo, yo quisiera entrar sobre el tema también del agua, que fue parte del estudio que les comentaba que desarrollamos y publicamos el año pasado, que el tema de los recursos hídricos también es un tema, bueno, todos lo sabemos, es un tema complejo en la región. Tenemos escasez de recursos hídricos a partir de nuestras propias condiciones geográficas, pero también hay que recordar que durante estos 25 años que han pasado, esta región ha sido una de las regiones más dinámicas del país, ha triplicado el Producto Interno Bruto regional, ya, pero eso también ha significado que también hemos triplicado, ¿no es cierto?, nuestros consumos de recursos hídricos y por lo tanto hoy día estamos al borde del agotamiento. ¿Y por qué? Porque hemos consumido más de lo que de verdad disponemos como recurso. Segundo, porque tenemos un mercado ineficiente, ya, donde hay muchos consumidores, donde es un mercado especulativo, donde no hay mucha información de cómo funciona ese mercado, de cuánto se consume, quiénes tienen los derechos. Eso es una nebulosis particularmente en esta región. Es un negocio el tema del agua en esta región. Y lo otro es que el papel del Estado también es inexistente en materia de agua. Sí. ¿Por qué? Porque un Estado, primero, que no regula, es un Estado que no planifica, es un Estado que no tiene recursos para invertir en el tema de agua. Entonces el Estado básicamente es como un invitado, un actor que no es actor en el tema de la regulación del tema de agua y particularmente sensible en una región que es escasa en ese elemento. Ahora, pero vienen nuevos desafíos y que tienen que ver con que efectivamente hay que reconocer que la industria minera se ha adelantado a la problemática que tiene la región actualmente, que es la escasez, ya efectivamente incorporando, ¿no es cierto?, el uso del agua de mar ya a sus actividades productivas. Pero ahí viene otro tema, que el Estado no ha planificado el territorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una sola carretera hídrica o cada privado, cada minera va a construir su propia carretera? Vamos a poder, el Estado va a tener capacidad de conducir, de integrar ese proceso. ¿Qué vamos a hacer con la gran producción de salmueras
quién ha planificado el territorio, ¿no es cierto?, por el tremendo impacto ambiental que va a significar la producción de agua desalada. Entonces, son temas que están pendientes y que dependen mucho de la capacidad del Estado, de los gobiernos un rol regionales, más activo para y tener descentralizado, un rol más activo. de acuerdo a las realidades, porque eso es lo más fundamental. Estimados, antes de ir cerrando el programa, tenemos preguntas de nuestros amigos en Facebook que nos escriben. Y bueno, tenemos acá a Camila Quesada, no es pariente mía, lo aclaro al tiro. Me dice, siendo Antofagasta una ciudad que aporta económicamente un alto porcentaje al país, lo hemos hablado, ¿por qué aún se tenga que ir a Santiago a ver algo súper simple y muy preocupante para muchas familias en Antofagasta? Tener que ir a ver especialistas a Santiago, o también, y por qué no, también es una necesidad la cultura, programas culturales de entretención, que falta para que esta ciudad pueda descentralizarse también en estos aspectos, en los que nos toca directamente también las necesidades como más, menos prioritarias, pero también que no dejan de ser importantes. Yo creo que la ley de rentas regionales y el planteamiento de la convergencia de los recursos interterritoriales podría solucionar esto, por dos aspectos. Uno podría, precisamente, llegar a convenir, precisamente con las universidades regionales, que toda el área de salud, estoy pensando tanto en la Universidad de Antofagasta como en la Universidad Católica del Norte, en que sus egresados pudiesen ser, precisamente, apoyados para la especialización, precisamente médica, o la especialización, precisamente, en otras áreas de la salud. Y eso conjuntamente con una política de construcción no solamente de hospitales, sino que también entrar en una visión mucho más escandinava. Es decir, nosotros tenemos que tener una cultura de salud en que si yo estoy resfriado no puedo ir a ver al especialista. Entonces tenemos que entrar a estos que son las atenciones primarias. La red de atención primaria. No ir precisamente y no saturar una a los especialistas del hospital. Necesariamente. Entonces, si eso también se ha conversado. Esto, y si hacemos una planificación en que las comunas plantean cuáles son las necesidades ciudadanas, obviamente se puede llegar con los recursos que se puedan dotar la región y lo que realmente aporta al PIB a plantear una planificación entre el Estado y estas universidades regionales. Yo quisiera aportar lo siguiente en relación con la pregunta, ¿por qué no hay más salud? ¿Por qué no hay más cultura? Etcétera. Sencillamente porque tiene que ver con el tema de la descentralización. Ya, porque aquí lo que ha habido un polo entre, por un lado, hemos tenido un país extremadamente centralizado, ya, y donde el mercado ha controlado una serie de sectores claves. Necesitamos pasar a un país que tenga mayores grados de centralización, o sea, el poder, los recursos, las capacidades, la autonomía, más hacia los territorios donde vive la gente. Y teniendo un país tan extenso y tan particularmente geográfico, donde que vive la gente, con capacidad que le permita al Estado, efectivamente, mejorar la calidad de la salud. Si el Estado no interviene en el tema de salud, efectivamente no genera competencia hacia el sector privado para que haya mejores clínicas, mejor atención. Entonces, si tenemos una salud donde estatal, pública, ¿no es cierto?, deprimida, ya con baja calidad, efectivamente el mercado, ¿por qué le va a interesar tener que ofrecer una calidad muy superior o como la que vemos a veces en Santiago en las clínicas? No, mientras el Estado no tenga capacidad de mejorar la salud, difícilmente va a poder ser mejorada también por el mercado. Y eso pasa también con otras actividades que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la educación. Por eso la importancia de la descentralización. La descentralización descentraliza el poder. Descentralizar el poder significa descentralizar recursos, capacidades y generar más autonomía. Y mientras eso no lo tengas, es difícil que el Estado pueda jugar un rol activo en mejorar la calidad de vida de las personas. Que es lo que buscamos todos, sin duda. Nosotros, bueno, aquí un poco para cerrar, los actores clave. Ya sabemos que el Estado sí tiene un rol demasiado importante que jugar, pero aquí también nos tenemos que unir, ¿o no? Aquí también tiene que confluir la participación ciudadana, pero responsable, el no solo quejarse, sino que también tratar de participar, de conocer, de informarse. Claro, en la medida que estamos informados también podemos exigir. Si tú descentralizas el Estado, también tú tienes que descentralizar a nivel intrarregional, intracomunal.
Si tú quieres empoderar a la municipalidad, pero también empoderarte a la Junta de Vecinos. Exacto. Hay muchos organismos territoriales y funcionales que también son súper clave en el desarrollo de las comunas, de los ciudadanos. Estimados, se nos ha ido el programa, el tiempo ha sido realmente un agrado, un placer tenerlos acá y haber podido conversar este punto que yo creo que deberá ser mucho más protagónico con el tiempo. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paola, y muy buenos días a todos los oyentes de Antofagasta que cada jueves nos escuchan, nos escriben y participan. José Antonio también, muchas gracias por Muchas gracias a ti y agradecido de la invitación. Y el saludo cordial fraterno nos tiene a todos. Sí, nos saludamos, nos despedimos. Nosotros nos encontramos el próximo jueves con otro tema interesante. Y bueno, que estén bien. Chau, chau.